día estamos, es un día especial, es bueno, reciban los saludos de nuestros pastores, Pastor Salvador, Pastora Marta, ellos no están aquí, han viajado a Arequipa, al igual que muchos hermanos, porque hoy estamos agradeciéndole a Dios, porque nos ha permitido mantener la obra, la iglesia allí en Arequipa ya un año. Y hoy día junto a Pastor Felipe y Pastor Esther va a haber un servicio, muchos han viajado y me encantó que puedan viajar y poder estar allá para decir, Dios, queremos juntos darte gracias. Gracias por permitir mantener la obra, por estar aquí reunidos, porque Pastor Felipe y Pastor Esther asumieron ese reto y Dios está proveyendo de personas, familias que también están apoyando. No es fácil, uno puede decir, pero no es fácil reunirse, hablarles de Dios y ya, porque va más allá, ¿no? Y en verdad estamos felices de que la iglesia pueda seguir creciendo. Y lo que decimos, somos la misma familia Maranata, nada más que nos reunimos en diferentes casas, ¿no? Es como tu familia y se va reuniendo. Son familia, tal vez la familia viaja, va a otro lugar, pero son la misma familia, nada más estamos en diferentes ciudades o países. ¿Okay? ¿Hay alguien que esté hoy con nosotros por primera vez? ¿Alguien así, sin noche? Bienvenido sea a la casa de Dios, estamos felices de que estén aquí. ¿Alguien más está por primera vez? Bienvenida, ya hay un varón que está aquí con nosotros, bienvenida a la casa de Dios, estamos felices. ¿Alguien más está aquí con nosotros por primera vez? ¿Alguien? Todos ya hemos venido y hemos decidido mantenernos y estamos felices. Así que vamos a aprender algo y en verdad estoy expectante que sea Dios quien pueda hablar a cada uno de nosotros y poder aprender. Yo sé que, ¿por qué pregunto quiénes están por primera vez? No sé si te ha pasado, pero en algunos sí me lo han comentado y algunos sí me lo han hecho sentir, algunos de buena manera y algunos no de tan buena. Pero te comento, cuando una ocasión tuvimos una invitación para una escuela de padres, y era una escuela en la que yo había estudiado en mi primaria 2 años. Entonces me dijeron, va a ser bonito también que una exalumna que está en la escuela vaya, y obviamente no solo dijeron que era la exalumna, sino que era la pastora de la iglesia. Y obviamente hay pastores principales, que son nuestro pastor Salvador y pastora Marta, pero hasta que digan es la pastora asistente o la pastora no es la principal, es la que está después o la que después de los otros pastores, simplemente dijeron la pastora de Iglesia Maranata. Entonces yo fui y no soy mucho y le agradezco al pastor que me dé la libertad. Durante mucho tiempo usé ternos porque así tenía que ser y porque era, bueno, lo que la mayoría solía hacer, pero después me gustó que el pastor me dijera, bueno, si tienes la libertad de quieres ponerte otra cosa, por favor, le dije, porque a veces es un poquito complicado y algunos pueden tener un concepto de que voy a ir a la iglesia siempre hay que ir con terno y si yo no tengo terno, entonces ya no puedo ir. Entonces era como que, mira, ven con lo mejor que tengas y con lo que te sientas cómodo. Y era empezar a proyectarlo desde aquí, ¿no? Desde aquí, mira, ven con lo mejor que tengas y lo que te sientas cómodo. Respetando las iglesias que puedan decir, vamos con terno, no digo que esté mal, pero o sea, es como que el estilo que se manejó aquí fue bueno. Entonces yo dije, allá tampoco va a ser mucho formalismo y me fui, no tan sport, pero tampoco tal vez como una pastora de iglesia iba a ir a un lugar así para hablar con papás, ni siquiera era con las alumnas de primaria. Entonces fui y fui solita, creo que el hermano estaba ahí y entonces fuimos y en lo que el hermano coordinaba, quien había hecho el contacto, yo estaba ahí esperando y le digo, sí, me dice, disculpe, he venido para la escuela de padres que va a haber. Entonces me dijo, ay, ya, espere usted, señora, vamos a esperar, porque pensaba que yo era una madre de familia. Entonces dije, bueno, y le digo, quería coordinar sobre el equipo o algo, se va a necesitar, ¿dónde va a ser? Para prepararme, porque había llevado diapositivas y quería saber si realmente había el equipo. Entonces, me dice, ya, pero, o sea, ¿era para qué, no? Esta mamá muy metiche, ¿no? Que quiere saber dónde va a ser. Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo voy a dar el tema. Y la profesora, o la que me había mandado, me dijo, ¿usted es la pastora? Me dice. Y le digo, sí. Y usted es la pastora, era como que, ¿tú? ¿No? Le dije, sí, bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pero sí no fue muy cómoda esa postura, pues dije, bueno, ¿no? Porque tal vez ellos se han imaginado, no sé, a una señora literal, que iba a ir, no sé, un poco más estilizada y
que iba a aparentar en base al concepto que ellos tenían de una pastora. No sé qué concepto tendrían, pero creo que no encajaba con el concepto que esta persona al menos tenía sobre una pastora de una iglesia cristiana que iba a hablar con los padres de familia. Pero era curioso porque entendía, decía Dios, sí, a mí también me ha pasado, he tenido ciertas expectativas y prejuicios sobre alguien y cuando esa persona llega uno dice, ¿eres tú? ¿No? Entonces, y pasa. Y entendía que a veces esos prejuicios y expectativas pasan también con Dios. Hay conceptos que tenemos sobre Dios que pueden hacer que no nos permitan aceptarlo en nuestras vidas. Yo creo que esa señora, si tenía la chance, decía, ahora, ¿qué clase de escuela de padres va a ser? Porque me habrá visto y dijo, no, esto no va a funcionar, ¿no? O sea, ¿qué fue? Seguro la pastora principal no pudo y la mandó a ella, ¿no? Pero entendía que yo también muchas veces he prejuzgado y he tenido conceptos sobre alguien o algo. Y te cuento, en la mañana yo para despertarme no puedo estar en silencio, así que prendí la tele por lo menos para que me alumbra y para que no me sienta sola. Y vi las competencias más raras del mundo. Y había competencias de cachetadas, qué loco, o sea, un campeonato mundial de cachetadas. Ay, qué locura. Había de gente que comía las cosas más picantes, ajíes y todo. Y ¿sabes qué? De esas competencias, quien ganó, en el de cachetadas había un gordito, habían otros mucho más fornidos, altos, bien atléticos, pero el que ganó fue un gordito, bien gordito, barbudo. Y él ganó y te daba unas cachetadas que te juro, le daba una cachetada y el otro lo dejaba así, como que, sí, literal, decía, ¡asu! Y después en la competencia de comer ají, ganó una mujer. Que cuando tú ves ahí dices, no, para mí que gana él, ¿no? O sea, el que se ve más robusto y todo. Pero entendía que muchos prejuicios a veces pueden hacer parecer que, no, tú no. Y entiendo que hasta esos prejuicios se van con Dios. Pero me gustó algo que escuchaba durante la semana, es mejor que te subestimen. Que digan, no creo, ¿será? A que te sobreestimen y no cubras sus expectativas. Es mejor que te subestimen y digan, oye, me sorprendiste. Qué chévere, o que digan, oye, yo esperaba, dije, ay, me emocioné porque llegaste, pero después dije, no pasó, no fue tan interesante. Y así que si alguien te subestima, mejor que te subestime, para que tú puedas cubrir sus expectativas. Y si alguien te sobreestima, dice, uy, qué peligroso, ¿no? Que alguien te tenga así como que, ay, ella llegó y seguro va a dar la mejor ponencia, o es el mejor profesional en esto, y no cubra sus expectativas. Y yo creo que Jesús también llegó así, subestimado. ¿Qué? ¿Él, hijo de un carpintero? ¿De ese pueblito de Jerusalén? ¿Qué de bueno va a salir de ahí? Pero lo curioso es que también le hacemos eso a Dios. Decir, Dios, tú que haces esto, pero ¿por qué no puedes hacer esto conmigo? O Dios, o tal vez conceptos donde uno diga, no, es que Dios es así. Dice que Dios es justo. Y sí, es justo, pero tienes que ver qué tipo de justicia es y a veces eso no nos impide acercarnos a Dios. Y cuán importante es entender que cuando Jesús decía en Juan 10:10, dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y el deseo de nuestro Dios es eso, es decir, yo deseo que tengas una vida en abundancia. Yo no soy de ese Dios que te va a decir, no, yo creo que tú tienes que sufrir para que aprendas. Y muchos cristianos creemos que cuando estamos pasando dificultades, no, seguro debe ser Dios que me está poniendo a prueba para que yo aprenda. Y yo digo, bueno, yo no tengo los papás perfectos, pero nunca he visto a mi mamá y a mi papá que esperen que yo sufra o que su manera de que yo aprenda las cosas sea sufriendo. Es como si sufres, Cintia, para que aprendas. Creo que jamás, lo que más bien quieren es que no sufra. Y lo que van a hacer todo lo posible es para evitar que yo sufra. A pesar de que aún de ese sufrimiento voy a aprender, pero no es la manera como mis papás anhelan que yo aprenda las cosas. Tampoco creo que sea Dios el que pretenda que sus hijos aprendan las cosas sufriendo. Creo que su deseo más bien es evitar que tengamos que optar por esa manera de aprender las cosas. Entonces, si el deseo de Dios es que vivamos esa vida abundante, uno dice, ¿por qué no lo vivimos? Y porque una de las cosas que más nos atasca es el pecado. Y uno dice, claro, los cristianos siempre a todo le ven pecado, ¿no? Eso que no mires es pecado, no escuchas eso es pecado, no comas eso es pecado. Y hemos creído que Dios es así.
Un Dios que te pone normas y reglas solo para que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y uno dice, pero Dios, no entiendo, porque si eres así, ¿cómo voy a vivir esta vida abundante si más parece que la fe es una lista de cosas que no debes de hacer? No hagas esto, no mires esto, no pienses esto, no comas esto, no... Y todo dice, y entonces que sí, créeme que Dios está más interesado en, yo quiero decirte lo que sí tienes que hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pecado, no es simplemente, no, esas cosas son fuchi, no lo toques, no lo mires, huele feo. Más que esas cosas subjetivas, algo que me gustaba y escuchaba, decía, cuando hay pecado, hay secretos. Y cuando hay secretos, hay mentira. Y cuando hay mentira, hay más mentira. Y resulta que cuando hay mucha mentira, a quienes primero mentimos es a los que están más cerca de nosotros y es a quienes más amamos. Y eso afecta nuestras relaciones. Y cuando eso afecta nuestras relaciones, ya no podemos llevar una vida y disfrutar de esa vida abundante que Dios nos da. Por eso Dios no quiere el pecado en nuestras vidas. Porque daña nuestra vida y no nos permite vivir la vida que Dios anhela y ha planeado que vivamos. Nos sentimos solos, nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados y hay miedos. Y Dios dice, así no vas a poder vivir la vida abundante que yo quiero y he alcanzado para ti. Y créeme, todos batallamos con el pecado, todos. Pastores, líderes, personas cristianas de muchísimos años, todos batallamos con el pecado. ¿Por qué? Porque es como que tú ves médicos en el hospital, ¿no es cierto? Saben mucho sobre salud y medicamentos, pero ¿acaso un médico no se enferma? Sí, los médicos, por mucho que sepan de medicina, también batallan con enfermedades. Y también en algún momento, por algún descuido o X razones, se van a enfermar. Todos batallamos con el pecado. Y eso es importante saber, pero entonces Dios, ayúdame. Yo quiero vivir sin miedo, sin vergüenza, sin ese sentido de culpa y que no soy digno de muchas cosas. Y entender, decir, yo quiero vivir esa voluntad buena, agradable y perfecta que tú tienes para mí. Yo quiero disfrutarla. Y me gusta, porque ese Dios, entonces cuando tú le dices, Dios, yo no quiero vivir más así. Yo quiero realmente vivir y disfrutar de esa vida abundante. Entonces Dios no te va a decir, entonces no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. No, Dios te va a decir, entonces, ¿qué es lo que sí vamos a hacer? Y para eso vamos a leer Mateo 5, 13, 16. Entonces, si tú Dios no simplemente estás con no hagas, y eres un Dios más que esté interesado en, haz esto, yo te animo a que decidas por esto, o yo quisiera que tú estés en esto, involucrado en estas ideas, en estos planes, que sí. Mateo 5, 13 al 16 es uno de los primeros mensajes que están, digamos, transcritos en la Biblia que dio Jesús. Dice que ya había dado algunas enseñanzas y empezó a decir a la gente, cuando ya empezó Jesús su ministerio, a los 30 años empezó a hablar, a predicar de la palabra. Fue más impulsado incluso también cuando Juan el Bautista estuvo preso y él le dice que empezó a hablar también a la gente que se arrepintiera. Y después mencionan el mensaje en el monte. Fue un lugar donde se reunió mucha gente y Jesús empezó a compartirles de la palabra. Antes de estos versículos encuentras las bienaventuranzas. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son los bendecidos? Y después entramos a Mateo. Mi Biblia está de cabeza. Listo. Mateo 5, 13 al 16. ¿Lo encontraste para que tú también lo puedas leer? Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
¿Qué dice Jesús acerca de nosotros? Hace dos analogías y nos dice que somos, primero, versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Y en el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y me gustaba porque es parte de nuestra identidad. Y cuando dice Dios, ¿qué sí tengo que hacer? Créeme que Dios está más interesado en que decirnos quiénes somos, porque en base a lo que somos es que vamos a hacer las cosas. No es al revés. No es en base a lo que hago, defino quién soy. Es en base a lo que soy, es que yo hago las cosas. Entonces, para Dios es importante, yo necesito decirte primero quién eres, para que en base a esa identidad tú empieces a hacer. Y me gusta porque hace dos analogías, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y yo sé que cuando hablamos de luz, me gusta mucho el versículo 16, dice, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. El ser luz te permite decir, es más fácil de entender, no es, ya, luz en la oscuridad, luz el que te permite ver el panorama, y como que es más fácil, sí, creo que entiendo un poco eso de ser la luz, y que tú quieres que yo sea luz para el mundo, que aún no te conoce, que yo les pueda mostrar, que pueda mostrarte a ti. Pero me interesó mucho el ser la sal, más porque dice, ¿para qué le sirve a la sal? ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Y dice, ¿puede lograr que vuelva a ser salada? Y decía Dios, si yo soy la sal, es posible que en un momento deje de tener la esencia de sal. Y entonces, ¿cómo vuelvo a tener mi esencia de sal? Porque la pregunta estaba ahí y decía, ¿verdad? Ahora aclárame eso porque tengo dudas. ¿Es posible entonces que pueda dejar de ser sal, pueda dejar de ser lo que tú has diseñado para que yo sea? Sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Todos sabemos que es sal, ¿no? Nos gusta comer sal. ¿Ok? ¿Para qué sirve la sal? Para sazonar, es un buen condimento. ¿Qué más? Para dar sabor. Para curar, bueno, para preservar, ¿no? Y es curioso porque en ese tiempo no había refrigeradores. Entonces, ¿cómo conservaban ellos la carne? Como lo hacemos en las culturas acá con la carne, la cecina y todo, es carne que tú puedes guardar sin que se descomponga porque le echan sal y la sal permite preservar la carne mucho tiempo y la gente lo tenía bien guardadito, y es rico, a mí me gusta comer la cecina, claro que no sé bien, sé que un tipo de carne tiene un nombre, cecina, charqui y chalona. Yo decía, debe ser lo mismo, y me decían, no, es por el tipo, hay carne de res, carne de cordero y carne de alpaca, y cada uno tiene su nombre. Y dije, no se aprende. Entonces, pero conservaban, y en ese tiempo era una práctica muy común, la sal se usaba para preservar. ¿Para qué más se utiliza la sal? Fue bueno, también se usa de medicina, ¿no? ¿Para qué más? Yo te cuento, una ocasión, yo soy ingeniera agrícola, yo un tiempo trabajaba en el Ministerio de Agricultura y fuimos en una ocasión, mi jefe era muy bueno, yo tenía trabajo en oficina, pero mi jefe decía, ¿sí te quieres irte a pasear? Ya, me decía, y me llevaba a un viaje de supervisión. Entonces se iba a supervisar canales de riego que se hacía y cómo estaba beneficiando estos canales y si realmente estaba cumpliendo con la función con la cual se había construido esos canales. Entonces fuimos a una comunidad y habían instalado viveros, tenían agua y habían instalado viveros y nos estaban mostrando, nos estaban explicando cómo les estaba yendo y era chévere. Y en una de esas, yo recuerdo cuando pensaba decía sal, funciones de la sal, me acordé de esto, que había una parte, no recuerdo bien qué tipo de planta era, pero que le echaban sal alrededor de esta planta. Yo no dice, pero la sal no quema, o sea, echarle no lo quema. Y recuerdo que me explicaban que aparte de que pueden también hacer como que la tierra sea, es una especie de abonar la tierra con sal en la medida adecuada, también ayudaba a espantar a los bichos que podían atacar a esta planta. Yo dije, ay, qué interesante, o sea, la sal fertiliza y también protege de daños que pueda pasar la planta y dije, interesante. Muchos utilizamos la sal en un montón de cosas. Uno dice, no tienes pasta dental, por lo menos enjuágate con agua con sal.
¿no? Y montón de cosas. Uno está deshidratado, ¿qué te va a hacer? Un poquito de sal con azúcar y tómate eso, te va a rehidratar. Hay un montón de funciones para la sal y es baratita, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, dice, wow, yo tengo todas esas funciones de condimentar, de preservar y hasta de fertilizar, hacer que aquello que parece que no tiene vida sí la tenga. Y me gustó cómo era, es que uno dice, wow, todas esas funciones dentro de ti, funciones donde tú puedes darle sabor a algo. Uno no come sal, uno come la comida y se te hace más agradable porque tiene sal. Uno dice, qué rica la sal. No es en esencia lo que tú comes, pero le añade o realza el sabor de las comidas. ¿A cuántas personas tu presencia puede realzar en la vida de otros? Preserva. Va a preservar lo que realmente tiene que ser preservado, mantener lo que se necesita ser mantenido en este tiempo, donde uno piensa que los valores ya se están esfumando, donde uno piensa que las cosas buenas ya son muy pocas en esta época. Tú puedes preservar lo que se necesita ser preservado y tú puedes dar vida y fertilizar las cosas que aparentemente ya no están teniendo vida e importancia. Pero la pregunta era, ¿cómo preservo mi sabor, mi esencia? ¿Cómo, si tengo tantas propiedades y Dios me ha dado esta identidad, no la pierdo? Y me gustaba, decía, sal, sal, ¿y cómo hago para recordarnos también? ¿Saben lo que es un acróstico, no? ¿Qué es un acróstico? Me acuerdo que siempre me hacían hacer, y yo cuando hacía mis tarjetas para el Día de la Madre, ponía M-A, y ahí mis frasecitas, no sé, y ahí uno empieza a hacer su acróstico. Vamos a hacer igual con la sal, 3 cosas, una que empieza con S, una que empieza con A, y una que empieza con L. ¿Cómo preservo mi esencia? ¿Cómo me mantengo, recupero o preservo mi esencia como sal? Es tener un corazón de servidor. ¿Qué es la S? Servidor. ¿Sabes por qué me gusta? Marcos 10, 45, 46, ¿qué dice? Apúntalo y si tienes tu Biblia, úsala. Léela. Marcos capítulo 10, versículos 45 y 46. Sí. O solo el 40. No, perdón. 44 y 45. Ahora sí. Dice, 44 dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. 45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía para qué estaba en este mundo. Él no simplemente dijo, ¿para qué estás en este mundo? ¿Para ser feliz? No, Él dijo, yo vine para servir. Y me gusta porque esa es nuestra esencia. Tengo ya algunos años en la iglesia y estoy casi segura que no hay persona que no haya servido aquí en casa y que no haya sentido decir algo más que dar. Yo creo que vine más para recibir. Que el tiempo que invierten sirviendo a la casa nunca es en vano. Y que más que lo que uno va a dar, su tiempo, su talento, a través de cada equipo, yo creo que uno recibe más de lo que da. Y me gusta porque es así como no perdemos nuestra esencia de ser sal. ¿Por qué? Porque anhelamos tener una actitud de servicio. Y ahora yo no solo te hablo de los que servimos aquí en la iglesia. Nuestro deseo es decir, acá practicamos, aquí aprendemos a servir, aquí aprendemos a saber que hay tanto talento en nosotros que tal vez pensamos que no era de mucha utilidad, pero aquí aprendimos. ¿Para qué? Para llevar una vida de servicio. En tu casa, en tu centro de estudios, en tu trabajo, en donde vayas. Yo estoy aquí para servir. No solo hablamos de iglesia, sino hablamos de ser iglesia ahí afuera. Y de servir, tener una actitud de servicio. Es curioso porque, no sé si has escuchado, se le llama servidor público, ¿no? A todos los que trabajamos para el Estado. Ni si somos servidores públicos. Pero ¿sabes qué? Trabajé en institución pública. Y es triste reconocer, pero muchos pueden tener el título de servidor público, pero no cumplen la función. No, dice, ¿por qué? No, y más de darnos facilidades nos ponen impedimentos. Más que estar al servicio, parece que estuvieran haciéndonos un favor.
Y qué diferente y qué triste es. Bueno, eso puede pasar allá, con personas que todavía no conocen, pero acá, con gente cristiana, que donde Dios dice eres la sal y puedes tener el título, pero estás ejerciendo la función de llevar una vida de servicio donde vayas, estar al pendiente si hay una persona de edad que necesita cruzar una pista, si hay algún niñito que está extraviado, pero a veces corremos y no estamos muy atentos, y peor aún caemos en la actitud de víctima, ¿no? Uy, Dios no me ayuda en esto, me está yendo mal, encima soy un pecador y no funciona y todo, y Dios te dice, hey, empieza a mirar más allá. Algo que yo creo que sí es cierto, la palabra dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿No te has puesto a pensar que tú puedes desatar tus bendiciones en el cielo cuando tú decides servir a otros y desatar bendiciones para ellos? Cuando tú dices, Dios, yo quiero que las personas alcancen sus bendiciones, es donde tú empiezas a desatar tus propias bendiciones. Y anhelamos que cada uno de nosotros donde vaya, da el mejor servicio que tengas como profesional o con la ocupación que tengas. En tu casa, si eres un hijo, sé servicial, no solo con la enamorada. Empieza a ser lo más servicial posible con tu mamá, con tu papá. La enamorada es transitoria. Tus papás son hasta el día en que se mueran, te guste o no. Y es empezar a tener actitud de servicio, empezar a decir, Dios, yo quiero servir aquí en mi iglesia, afuera, y porque esa es la forma que la sal va a empezar a dar sabor, va a empezar a preservar los buenos valores y los buenos hábitos. Segundo, la A, que es adoración. Un corazón, un verdadero adorador. Yo sé que muchas veces, y yo entiendo, cuando hablamos de adoración, ¿qué palabra se te viene a la mente así, rapidito? Cantar, ¿no? Adoración es como uno diría, yo a veces le decía, bueno, hay un tiempo de alabanza, música movida, y después la adoración, música lenta. Y sí, y lo definimos así, ¿no? Adoración es cantar música lenta, suavecita y muy feeling y todo, pero no es el todo. Primera de Samuel 15:22, si lo leemos juntos, está en el Antiguo Testamento, y porque estoy en contra del tiempo te lo voy a leer yo. Primera de Samuel 15:22 dice, pero Samuel respondió. Esto era en el tiempo del rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Yo sé que has escuchado del rey David. Antes del rey David había un rey, el rey Saúl. Fue un hombre que estuvo muy confundido, muy dañado, y hizo cosas difíciles, aún siendo el gobernante del pueblo de Dios, tomó muy malas decisiones. ¿Qué se dice sobre este rey? Se habla en este tiempo, Samuel era un profeta, y Samuel dice en el versículo 22 de 1 Samuel 16, dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de corderos. En ese tiempo, el honrar y el adorar a Dios se hacía a través de ofrecer esos sacrificios, ¿no? Ofrecer, y usualmente se hacía siempre en una montaña y se ofrecía ahí y se quemaban los corderos en señal de adoración a Dios. Y este rey Saúl, a pesar de las malas acciones, él cumplía, él iba, y tú ibas a ver a ese rey Saúl ofreciendo gran cantidad de corderos siendo quemados para adoración a Dios. Y es curioso porque cuando enlazamos nuestro concepto de adoración, ¿cómo te sentí? Yo me sentí mal cuando escuché esto. Es como que los domingos le cantamos a Dios. Es como que, no sé, tú vienes una vez a la semana, estás con tu mamá, tu papá, si eres soltero, o si eres casado, estás con tu esposo y tu esposo, y un día a la semana tú le cantas a tu esposa, a tu esposo o a tus papás, bien feeling, ¿no? Les recitas un poema, les cantas, lindo, ¿no? O sea, hace un momento así como le expresas todo tu amor, tu honra a tus papás, pero los 6 días de la semana los ignoras por completo. Y a veces nuestra adoración a Dios se ha limitado a eso. El domingo le canto, y no digo que esté mal, ¿ok? Levanto las manos, mi rostro expresa mi adoración, pero los 6 días de la semana lo ignoro.
Y a Saúl le pasaba algo muy similar, y por eso este profeta le dice lo que a Dios más le agrada, más que tus ofrendas y tus canciones de los días domingos, que son chéveres, pero más que a eso, a Dios le gusta tu obediencia, tu sumisión, y en otra versión dice que le prestes atención. Y me marcó mucho eso, porque en realidad un verdadero adorador es aquel que tiene devoción de corazón. Es como que te digo, un verdadero buen esposo o un verdadero buen hijo no es aquel que solo está un día contigo, te canta, o el día de la madre te da un súper regalo y después ni te llama, ni te contesta el celular. Es alguien que está constantemente contigo. No solo aquel que te anda regalando y regalando, sino pasa tiempo contigo. Y es importante, ¿por qué? Porque no sé si sea un problema para mí, pero creo que es bueno. Yo soy muy pegada a mi familia, muy, muy, muy pegada a mi familia, a mi mamá y a mis padres y a mis hermanos. Y por casualidades, mis 2 hermanas ya están viviendo en Arequipa. Vivo más con mi hermano y mis papás. Mi papito lo tengo sábados en la noche y domingos todo el día. Y mi mamá, desde que mis hermanos empezaron a irse, la tengo 1 mes acá, se va 2 meses allá, está 2 meses aquí, y no es constante. Pero eso nos ha ayudado a entender que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Y en esos tiempos que tengo con mi mamá, porque aparte uno tiene que trabajar y todo, entonces converso mucho con ella. Y créeme que en esas conversaciones ella me ha podido contar cosas que en mis 30 y tantos años que tengo yo no sabía de ella, porque no he estado cuando ella ha vivido eso. Y solamente ella me lo podía contar y abrir su corazón, y aún en cosas que han pasado hace muchos años, ver a mi mamá llorar por algo que le pasó hace años y poder aprender y poder decirle, mamita, ya pasó, y decir, Dios, mi mamá es una guerrera, yo no hubiera aguantado esas cosas. Y entendía que esas cosas te permiten conocer más a la otra persona. Mi mamá tiene defectos y tiene muchas virtudes, y yo la amo. Y digo, Dios, ya se va a ir el martes, y digo, y ahora otra vez, ¿para qué me acostumbré, no? Pero entiendo que ese pasar tiempo con Dios hace que cambien las cosas. Sí, el pasar tiempo con mi mamá me enseña mucho, cambia muchas cosas en mí, me ayuda a ver las cosas no tan superficiales como las puedo ver, y aun cuando no sea mamá todavía, el conversar con mi mamá me permite tener un enfoque de una mamá y aprender. Si eso puede pasar con alguien, ¿cuánto más con Dios? Y yo sé que cuando tú pasas más tiempo con alguien, hay cosas que hasta se te pegan, palabras que se te quedan, expresiones que se te quedan, más aún si esa persona no es de una personalidad fuerte, y se te quedan, hay cosas que se te pegan. Y qué chévere debe ser que cuanto más tiempo pasas con Dios, que es la personalidad más fuerte que podemos encontrar, se nos peguen. Por eso el que uno diga, no, yo paso tiempo con Dios, no es algo que se dice, es algo que se nota. Es algo que se nota. Si tú estás en una parrillada, créeme que aunque tú vayas a tu casa y no le digas a nadie que has estado en una parrillada, el humo te delata. El olor a humo te delata. Tú dices, ¿dónde has estado? Hueles a humo, ¿no? Es igual, no necesito decir que paso tiempo con Dios de manera constante, porque cuanto más tiempo pasas con Dios, más te pareces a Él, y más puedes dejar ser un buen instrumento de Dios en la vida de otros. No es algo que se dice, es algo que se nota. Y el deseo de Dios es que se note que hay alguien que está ahí. Y para terminar, la L. Es curioso porque decía, ¿qué se necesita ya? Estamos con que, sí, pues, se necesita ser servidor, se necesita ser adorador, pero algo más para ser sal. Y me gustaba porque Pablo hablaba mucho en las cartas que escribía y decía que acerca de la locura. Decía, tal vez el evangelio para muchos es cosa de locos, y para algunos tal vez el ser cristiano es como que cosa de locos. Es esa locura, y Pablo en 4 ocasiones habla acerca de la locura y lo relaciona con el evangelio, y acerca del cristianismo y lo relaciona con locura. Y decía, eso es cierto. ¿Cómo es un loco? ¿Cómo es un loco? El loco, por su apariencia o las cosas que hace, ¿tú crees que se preocupa por el qué dirán? No. Por eso cuando decimos a alguien en tono de broma, este es un loco.
Porque hace, dice y actúa como es él y no le importa lo que va a decir el resto, o si está haciendo el ridículo, o si tú estás ahí gozándote de lo que él hace. Dices, es un loco, porque pareciera que no le importa lo que van a decir el resto. Y créeme que para hacer sal necesitamos un poco de locura. Donde diga, Dios, si estoy haciendo lo correcto, no, tal vez suene feo, pero creo que lo que menos voy a pensar es en lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque eso nos frena. Nos frena muchas veces el qué dirán. Y nos llena de temores y miedos. Y no nos permite hacer lo que creo que sí podríamos hacer, por temor al fracaso y por temor al bendito qué dirán. Y Dios es como un Dios que te dice, pero Dios es que, ¿y si fallo? Pero hazlo. ¿Y si no me sale? Pero hazlo. ¿Y si tengo problemas? Hazlo. Y si tienes problemas y si fallas, lo volvemos a intentar. Pero hazlo. ¿Por qué? Porque creo que las historias más chéveres que hemos podido escuchar en la Biblia o en historias que tú veas de personas que han llegado a tener cierto éxito y alcanzar metas, han tenido problemas, han fracasado en sus intentos, pero lo han logrado. Y a veces como cristianos, teniendo a un Dios de imposibles, nos frenamos y si no sales, que Dios, yo no quiero fallarte, Dios, es que no quiero avergonzarte. Dios dice, hazlo. Si sabes que es algo correcto, hazlo. Si sabes que yo voy a estar contigo, hazlo. Y aun cuando se fracase o no se logre en el principio, sigue intentando. Las personas de la Biblia se han equivocado mucho. Entonces uno dice, Dios, ayúdame a que yo pueda hacer sal. Tengo miedos, quiero superar mis miedos. Hacerlo, voy a fallarte tal vez, pero al menos quiero equivocarme intentándolo, a equivocarme por no hacer nada. Si alguien me va a criticar, que me critique por algo que hice, a por no hacer nada. Quiero invitarte a ponerte en pie. Y es curioso porque a mí me gustan las películas. ¿A cuántos les gusta ver películas, las películas? Buenazo. Y creo que vas a coincidir en esto conmigo. Las mejores películas son aquellas que han tenido una trama así, un problema serio que han enfrentado. Y uno dice, fue buenaza la trama. El problema fue realmente gigantesco, bien real. Y hasta te impactan esas películas que no tuvieron el final feliz aparente que deberían haber tenido. Yo siempre pienso en Titanic. El chico no terminó con la chica, salvo cuando se murieron y te dicen, ya para que no te quedes triste, ¿no? Y se ve que él ya se encontró cuando se murió y se encontró con él. Pero en esencia la historia termina que ella no terminó con el chico. Pero eso te marca, uno dice, buenaza la película. Entonces, si las películas no tuvieran problemas que te mostrar, serían películas aburridas. Así que Dios te va a decir, vas a fallar, va a haber problemas, sí. En el mundo vas a hallar aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Así que nuestros miedos no sean la razón por la cual no decidamos hacer y tomar compromisos, empezar cambios, hacer mejoras en nuestras vidas, decidir ser sal. No permitas que el miedo sea un ídolo en tu vida, un Dios en tu vida. No permitas que el miedo te quiera guiar en dirección opuesta a la que Dios quiere que tú sigas. Hay una frase que me gusta mucho y si hay algo que te da miedo, hazlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por poner esa identidad en nuestras vidas, ser sal. Y dice sal para este mundo. Queremos ser servidores en este mundo. Que donde vayamos tengamos la actitud de un servidor. El corazón apasionado por servir. Porque creemos, Dios, que has puesto tanto potencial en nuestras vidas, tantas habilidades, talento, carisma, tantas cosas que aún sin necesitar hablar mucho podemos dar sabor a la vida de las demás personas. Permítenos ser realmente adoradores tuyos. Adoradores que busquemos cada día pasar tiempo contigo.
para que cuando estemos en contacto con otros puedan conocerte realmente a ti a través de nuestras vidas. Y Dios, añade a nuestras vidas un poco de locura, de no estar tan al pendiente del qué dirán de los demás, más aún cuando hay cosas positivas que tú esperas que hagamos. Mostrar las buenas obras que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Dios, a superar nuestros miedos, porque definitivamente el miedo no proviene de ti. Gracias, Dios, porque creemos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos sido designados para cumplir ese propósito, diseñados con esa esencia de ser sal y luz. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.